Hola hermanos, ¿cómo están? Bendiciones, espero se encuentren bien. Ya nos encontramos en un nuevo estudio bíblico y en esta ocasión hablaremos acerca del Pentateuco y la Alta Crítica. ¿Ya? Esto está relacionado con lo que es la paternidad literaria de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. ¿Ya? Vamos a analizar lo que es la Alta Crítica, lo que es la hipótesis documentaria, que en resumen niegan lo que es la paternidad mosaica del Pentateuco. Y también vamos a ver un poco lo que es la postura conservadora, nuestra postura, que confirma la paternidad mosaica de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Así que los invito a que podamos comenzar este estudio. Vamos a leer mucho en este video, pero la idea es poder clarificar lo que es este tema de la alta crítica. ¿Ya? No vamos a ahondar mucho en los temas, en las teorías de la hipótesis documentaria, sino que vamos a ver los puntos más principales, los puntos más importantes, que nos van a clarificar muy bien lo que es la alta crítica, lo que es este tema de la alta crítica. Así que comenzamos nuestro estudio. ¿Ya? Durante los siglos XVIII y XIX en las universidades alemanas se aplicaron a la Biblia métodos de investigación y análisis que los historiadores habían desarrollado para reconstruir el pasado. ¿Ya? Aquí vamos a hablar desde este punto en adelante de la historia, porque anterior a esto ya se habían realizado otros estudios de la Biblia, ya se habían realizado estudios, podríamos decir, serios de la Escritura. La palabra de Dios también ha sido objeto de estudio, ¿ya? Eh, tanto, tanto como por teólogos, ¿ya? Que obviamente estudiosos de la Escritura, que consideramos la Escritura como palabra de Dios, que ellos también consideraron la Escritura como palabra de Dios, pero también por otros que consideraron la Biblia solamente como un libro más, ¿ya? Y como un libro más también aplicaron métodos de estudio a este libro para poder extraer información, ¿ya? Lo importante es que desde el punto de vista cristiano, ¿ya? Desde el punto de vista de la teología cristiana, el estudio bíblico que se realizó considerando la sobrenaturalidad de lo que es la palabra de Dios, que no es solamente un libro más, ¿ya? Sino que es la palabra inspirada por Dios. Entonces vemos que la escritura también, o los teólogos cristianos también utilizaron métodos de estudio para extraer la mejor interpretación de la escritura, extraer información. Gracias a estos estudios que se realizaron, ya podemos nosotros saber el contexto cultural, el contexto histórico, el contexto literario de los escritos, ya de la palabra de Dios. Entonces nos ayudan, nos facilitan a nosotros hoy en día lo que es la interpretación de la escritura. ¿Ya? Por lo tanto, el estudio que se aplicó a la escritura ya ha sido de mucha utilidad para nosotros y podemos decir de bendición también para nosotros para poder entender la escritura, ¿ya? Entonces, pero de este punto en adelante, desde el siglo XVIII, XIX aproximadamente, vamos a ver otro tipo de estudio que se aplicó a la escritura, ¿ya? Entonces, estos teólogos alemanes comenzaron a aplicar un estudio en particular a la escritura, que también trataba de buscar, ya de extraer del texto ya lo que se había extraído antes, lo que se había logrado antes a través del estudio, que era encontrar las fechas exactas en las que se escribieron los escritos bíblicos, determinar quién fue su autor, determinar también el propósito de escritura, y en base a eso descubrir todo el contexto que encierra los escritos, los manuscritos del Antiguo y del Nuevo Testamento, ¿ya? Entonces, ese era el objetivo que se buscaba al estudiar la escritura, al someter la escritura bajo el análisis ya crítico. Pero en particular, como les dije, estos teólogos alemanes quisieron ir más allá de lo que se había realizado hasta aquel entonces, ¿ya? Vemos estas preguntas importantes que se ven ahí, ¿ya? Ahí que ustedes ven en la diapositiva. Dice, ¿cuáles son las fuentes originales de los documentos bíblicos? Aquí vemos que estos estudiosos, estos teólogos, estos eruditos cristianos, ¿ya? Comenzaron a ir más allá
del simple estudio o del estudio en sí de los escritos, ¿ya? Sino que fueron más allá, tratando de indagar sobre las fuentes posibles de los escritos bíblicos, ¿ya? ¿En qué se basaron los escritores bíblicos? ¿Ya? ¿Cuáles fueron sus fuentes? ¿Cuáles fueron sus fuentes informativas para poder escribir, redactar sus libros? ¿Ya? Entonces, a eso apuntaron nuestros estudios, ¿ya? Si esas fuentes existían, ¿ya? Si existieron fuentes informativas de los escritores bíblicos, ¿esas fuentes son dignas de confianza? Y aquí es donde ahí podemos decir un antes y un después en lo que es el estudio bíblico, en lo que fue la metodología de estudio bíblica, porque aquí se comenzó a poner en duda la confiabilidad de la palabra de Dios, ¿ya? Porque si existían fuentes, ya, pongámonos en el caso de que sí existían fuentes para los escritores bíblicos, ya sí existieron, perdón, esas fuentes, estas fuentes son dignas de confianza, ¿ya? ¿Podríamos nosotros confiar en esas fuentes? Y si esas fuentes no son dignas de confianza, si no fuesen confiables esas fuentes, entonces ¿podríamos confiar en el escrito bíblico, en las cuales los escritores del texto se basaron para poder redactar sus escritos? Entonces, ahí vemos ya un antes, podemos decir, y un después, una diferencia en la dirección del estudio, ¿ya? Que se realizó de la escritura. ¿Cuál es el significado y el fondo histórico de cada uno de ellos? ¿Ya? Dependiendo de la fuente, dependiendo de la fuente a la que ellos se remitieron para poder escribir su texto, ¿ya? A este movimiento se le llamó la alta crítica, ¿ya? Y esto es importante porque aquí también vemos una diferencia importante en lo que es la teología liberal y lo que es la teología conservadora. Muchos de estos investigadores alemanes, muchos de estos teólogos alemanes, fueron al estudio bíblico con presupuestos, con prejuicios, ¿ya? No estudiaron la escritura de una forma objetiva. ¿Qué quiere decir esto? Que el mayor presupuesto que ellos tuvieron, el mayor prejuicio que ellos tuvieron al estudiar la escritura fue que ellos no creían o no confirmaban lo que era la inspiración bíblica, la inspiración divina de la palabra de Dios. Para ellos la escritura era un libro más. Por lo tanto, como era un libro más, debía ser tratado como un libro más. Los métodos de estudio tenían que ser utilizados considerando la escritura como un libro más, entre los muchos libros que existen. Como un libro que presenta un tipo de literatura específica, ¿ya? Entonces ellos quitaron todo lo que es el elemento sobrenatural, todo lo milagroso, y niegan lo que es la naturaleza inspirada de las escrituras. Entonces, ahí vemos la diferencia entre la teología liberal y la teología conservadora. Que la teología conservadora estudia el texto, ya no especulando acerca de sus posibles fuentes originales, sino que estudia el texto tal cual como lo encontramos, ¿ya? Tal cual como se presenta, y se indaga en los manuscritos más antiguos, pero que existen, no que posiblemente pudiesen existir. Entonces ahí vemos las diferencias que existen entre la teología liberal, que niega la sobrenaturalidad de la escritura, la inspiración de la escritura, y la teología conservadora, que estudia el texto tal cual como está, pero considerando obviamente que es la palabra inspirada por Dios, ¿ya? Entonces aquí vemos ya esta diferencia que es obvia, ¿ya? Y que nos da a entender de qué trata lo que es la alta crítica, ¿ya? Que está conformada por el pensamiento teólogo de la teología liberal, ¿ya? No proviene de un contexto conservador, sino que de un contexto liberal. Seguimos con nuestro estudio entonces. Hago una aclaración que cuando hablé acerca de los grandes teólogos cristianos y eruditos bíblicos, dije nosotros, me incluí como parte de ellos. Hago esta aclaración para que no crean que me estoy agrandando ni nada, que me estoy exaltando a mí mismo, sino que ahí me equivoqué, ¿ya? Vimos las diferencias que existen entre la alta crítica y la baja crítica, la crítica bíblica. ¿Ya? La alta crítica considera la existencia de fuentes como fuentes originales de los cuales los escritores bíblicos se valieron para poder redactar sus escritos.
Y la alta crítica, al proponer la existencia de estas fuentes, está negando la inspiración de la Biblia, está negando la inspiración de los escritores bíblicos. ¿Ya? Ellos consideran que los escritores bíblicos escribieron basándose en esta fuente y no por directa inspiración del Espíritu Santo. En cambio, la crítica bíblica, la baja crítica, considera el texto tal como está y se remonta a manuscritos anteriores, a manuscritos más antiguos, pero existentes para el estudio de la Escritura. ¿Ya? Y la crítica bíblica considera la inspiración de Dios, ¿ya? Considera la Escritura como inspirada por Dios, ¿ya? Que los escritores fueron inspirados por el Espíritu Santo para poder redactar sus escritos, ¿ya? Otro punto importante es que también debemos considerar la utilidad de los estudios realizados por la alta crítica también, porque la alta crítica también realizó muchos estudios y el método que utilizó también era el que se había utilizado hasta aquel entonces, ya el que también utiliza la crítica bíblica, la baja crítica también lo utiliza la alta crítica. Por lo tanto, no podemos decir que todo el trabajo o todo el estudio realizado por la alta crítica no tiene significancia, sino que tiene gran relevancia también, tuvo gran relevancia incluso también para estudios posteriores. Y a nosotros obviamente nos ayudan, porque nos ayudan en el tema relacionado a la paternidad de los libros, a las fechas de redacción, a su propósito, su tema, ¿ya? Y todo lo que tiene que ver con el contexto cultural, histórico y literario. Así que también han sido de gran utilidad para el estudio bíblico, ¿ya? Para el estudio de la Escritura. Ahora, ¿cuál es el problema de la alta crítica? Es este tema, el tema de las fuentes, y que apunta hacia a la integridad de la Escritura, ¿ya? A la confiabilidad de la palabra de Dios, y apunta también al tema de la autoría mosaica del Pentateuco, porque en lo que se centró la alta crítica fue en el Pentateuco, ¿ya? En los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Y al momento de los críticos bíblicos, al realizar este estudio, ellos lo hicieron bajo la influencia de lo que es el racionalismo. Ustedes lo están leyendo en la diapositiva. Y el racionalismo surge en respuesta a la necesidad del conocimiento universal. Y este conocimiento universal a través de la razón. ¿Por qué a través de la razón? En los siglos anteriores, ya quien tenía el monopolio del conocimiento y el saber era la Iglesia católica, ¿ya? Cuando termina la Edad Media y surge este movimiento que fue el Renacimiento en Europa, surge lo que fue el racionalismo. El racionalismo busca ese conocimiento del saber, o es el conocimiento universal a través de la razón, porque se quiere desligar de lo que es la fe y la religión, porque como dije, el monopolio del conocimiento lo tenía la Iglesia, ¿ya? Lo tenía la Iglesia, y por lo tanto todo el conocimiento estaba relacionado a la fe y a la religión. Por lo tanto, el racionalismo se desliga de aquello y busca el conocimiento a través de la razón. Por lo tanto, los críticos bíblicos racionalistas, ellos interpretan el texto o analizan el texto bíblico bajo este concepto del racionalismo, ¿ya? Por lo tanto, el gran prejuicio que ellos tienen es el elemento sobrenatural. Por lo tanto, cuando ellos estudian, ellos descartan el elemento inspirador de la Escritura. O sea, ellos no consideran la Escritura como la palabra inspirada por Dios, ¿ya? Entonces ellos rechazan todo elemento milagroso, ¿ya? Y otro punto importante, aparte de lo que fue el concepto de las fuentes, ellos también, estos críticos liberales, consideraron también el punto de vista de la filosofía evolucionista, ¿ya? Ellos también aceptaron lo que es la teoría de la evolución. Por lo tanto, así como el hombre fue evolucionando, también la religión fue evolucionando, ¿ya? En conjunto con el hombre. Aquí vemos graficado eso. Según la teoría de la evolución religiosa, el hombre fue evolucionando y la religión también en conjunto con él. Y la religión fue evolucionando de esta forma: del animismo al espiritismo, del espiritismo al politeísmo, del politeísmo al monolatrismo y del monolatrismo a su expresión máxima, que es el monoteísmo. Por lo tanto, cuando los críticos bíblicos
se acercaron al Pentateuco, ¿ya? Ellos consideraron, de acuerdo al contenido de los escritos de Génesis y Deuteronomio, ellos se dieron cuenta que existía esta evolución religiosa, que habían rasgos característicos de la religión, pero diseminados en todos los textos, ¿ya? Por lo tanto, ellos concluyeron, en base a esto también, que Moisés no pudo haber sido el escritor del Pentateuco, ya que un solo autor no podría abarcar todo lo que es la evolución religiosa, ¿ya? Porque en los escritos del Pentateuco vemos el desarrollo o vemos la influencia de lo que es el politeísmo, lo que es el monolatrismo, lo que es el monoteísmo, también lo que es el animismo y espiritismo, ¿ya? Entonces vemos que Moisés no pudo abarcar toda esa área porque según la evolución religiosa eso toma tiempo, ¿ya? Y Moisés no pudo describir él solo todo este tipo de desarrollo religioso. Entonces, los postulantes de las fuentes, ya de las fuentes originales, ellos dicen que el Pentateuco fue una compilación, ya realizada basándose en todas estas fuentes existentes, ¿ya? Y todas estas fuentes, obviamente, fueron escritas en tiempos distintos, ¿ya? Por lo tanto, cada fuente posee un tipo de luz en cuanto a la religión, ¿ya? Por eso que todas estas fuentes escritas en tiempos distintos por diferentes personas ya fueron compiladas en lo que nosotros conocemos como el Pentateuco y por eso que expresan todas estas etapas de la religión, ¿ya? Que Moisés no pudo haber conocido, ¿ya? Él estuvo en un tiempo, por ejemplo, en el tiempo de la religión o en la etapa de la religión del politeísmo, ¿ya? Porque él vivió, incluso se nos narra la escritura que él vivió en tiempos con el faraón, donde obviamente ahí la religión de Egipto era politeísta, ¿cierto? Y el mismo pueblo de Israel incluso muchas veces cometió idolatría adorando a otros dioses. Entonces se nos habla que la alta crítica dice que Moisés escribió, si tuvo una participación, ¿ya? O si él hubiese escrito desde ese punto de la historia, desde ese punto evolutivo de la historia del ser humano y evolutivo de la religión, ¿ya? No pudo haber descrito una religión tan detallada como el libro de Levítico, ¿ya? Entonces la alta crítica considera estas fuentes en diferentes y les da una fecha de acuerdo también al desarrollo religioso. Toma el concepto de la religión, de la evolución religiosa y data estas posibles fuentes, ¿ya? Que se encuentran, que están contenidas en el Pentateuco, ¿ya? Y las data y les da una fecha. Por lo tanto, el Pentateuco es una obra compilatoria, ¿ya? No es el escrito de una sola persona, sino que es la compilación de varias fuentes, ya escritas por muchas personas, ¿ya? Y que fue conformada en estos 5 libros. Ahora vamos a ver cuáles son los argumentos que la alta crítica posee para decir, ya para afirmar que Moisés no fue el escritor del Pentateuco. Ya aquí vamos a ver los argumentos a favor de la existencia de estas fuentes que fueron el recurso para la compilación del Pentateuco, que según ahí, como dice el primer párrafo, fue compilado en el siglo V a.C., o sea 400 años antes de Cristo, y no escrito por Moisés en el 1440-1400 a.C., ¿ya? Entonces, en primer lugar, John Astrup, ya este hombre al estudiar Génesis, él se dio cuenta que habían ciertas diferencias en cuanto al nombre de Dios, ¿ya? En algunas porciones se habla de Dios con el término Elohim, y en otras porciones se habla de Dios con el término Jehová, con el término Yahvé. Entonces aquí John Astrup dijo, aquí el escritor se valió de diferentes documentos o de diferentes fuentes para poder redactar el escrito, el libro de Génesis, ¿ya? Entonces ahí él dijo, él se dio cuenta ya de esta diferencia y entonces él concluyó que habían diferentes fuentes ya de las cuales el escritor se valió para poder redactar el escrito.
Y también esto fue como, como un impulso o el inicio para poder seguir argumentando y buscando dentro del Pentateuco, ya dentro del contenido del Pentateuco, más evidencia que avalara esta propuesta de la alta crítica acerca de las fuentes, ¿ya? ¿Y cuáles fueron estas evidencias que encontraron? ¿Cuáles fueron estas otras evidencias, aparte de las diferencias del nombre de Dios? También encontraron que hay ciertas repeticiones en algunas historias de la Biblia, ¿ya? Perdón, en las historias del Pentateuco, ¿ya? Historias de los patriarcas que se repiten, ¿ya? Hay diferencias de estilos también, de estilo de escritura, ¿ya? Y también hay discordancia en las narraciones, hay contradicciones, ¿ya? Hay muchas, según ellos, hay muchos relatos que se contradicen y también ocurren anacronismos, o sea que hay eventos que se describen que no son coherentes en el tiempo, ¿ya? Entonces todos estos argumentos ellos los encontraron dentro del Pentateuco, del contenido del Pentateuco, y ellos dicen que son la evidencia concreta de que existen estas fuentes que fueron el recurso para la compilación del Pentateuco, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver, y aquí vamos a ir bien rápido en esta parte, vamos a ver el tema de las tradiciones duplicadas y triplicadas, ¿ya? Hay historias que se duplican, que se cuentan dos veces según ellos, y que corresponden a que el compilador introdujo cierta historia, o podemos decir redactó ciertas historias, pero considerando dos tipos de fuentes. Por ejemplo, dice dos relatos de la creación. Por ejemplo, el compilador redactó la creación, pero ocupó dos fuentes distintas. Porque en capítulo 1 hay un relato de la creación y en capítulo 2 hay otro relato de la creación, ¿ya? Entonces, el crítico bíblico de la alta crítica, él dice que hay dos fuentes aquí distintas, ¿ya? Que hay dos fuentes distintas. Si hubiese sido un solo escritor, no necesitaría haber descrito dos veces el mismo hecho. Pero como hay un compilador, ¿ya? Él compiló de diferentes fuentes, por lo tanto, incluyó aquí dos fuentes y que hablan del mismo relato, ¿ya? Pero de una manera distinta. Dos descendencias de Adán, dos relatos del diluvio mezclados, tres veces la esposa en peligro, eso tiene que ver con la esposa de Abraham y con la esposa de Isaac, dos pactos de Dios con Abraham, dos relatos de la vocación de Moisés, dos promulgaciones del Decálogo, una en Éxodo, otra en Deuteronomio, ley sobre los esclavos y leyes sobre homicidio. Ahí vemos que hay historias en el Pentateuco que se duplican y triplican, ¿ya? Según la alta crítica. Tradiciones distintas e incluso opuestas. En Génesis 1 Dios crea al hombre y a la mujer al mismo tiempo como combinación de la creación. En Génesis 2 crea al hombre antes que los animales y por último a la mujer. Entonces esas aparentes contradicciones, los eruditos de la alta crítica, ellos consideran que obviamente hay fuentes distintas, ¿ya? Y como son fuentes distintas, hay contradicciones, ¿ya? En Génesis 6:19 se ordena a Dios introducir el arca, una pareja de cada ser viviente. En el 7:2 se trata de 7 parejas de animales puros y una de impuros. En Génesis 7:6 tiene lugar el diluvio y no entra en el arca. En el 7:10 se dice que el diluvio ocurrió una semana más tarde. En el 7:11 vuelve a hablarse de los comienzos del diluvio y en el 7:13 de la entrada de Noé. Aquí pareciera una contradicción y anacronismo, o sea que no es continua la historia, ¿ya? En Génesis 37:28 los madianitas sacan a José del pozo donde lo habían metido, sus hermanos lo vendan a los ismaelitas y esto lo llevan a Egipto. En el 37:36 son los madianitas quienes lo venden en Egipto a Potifar y en el 39:1 Potifar lo compra a los ismaelitas, ¿ya? Eso lo vamos a ver después también, esa explicación, ¿ya? Los anacronismos. En Génesis 12:6 y 13:7 se dice: en aquel tiempo habitaban allí los cananeos. El autor supone que quienes habitaban ahora la tierra son los israelitas. La afirmación carece de sentido en tiempos de Moisés, ¿ya?
En Génesis 21, 34, 26, 14, 15 al 18 y Éxodo 13, 17 se mencionan los filisteos que ocuparon el territorio después de la muerte de Moisés. En Génesis capítulo 36, versículo 31 se habla de los reyes edomitas que existieron antes de que los israelitas tuvieran rey. Quien escribe esta frase conoce la existencia de monarcas en Israel, cosa que solo ocurrió 2 siglos después de la muerte de Moisés. Entonces ahí vemos toda esa argumentación que aparentemente posee ciertas contradicciones, ¿ya? Posee ciertas contradicciones, porque vemos historias que se repiten, historias que no tienen una línea continua en el relato. Por ejemplo, no es coherente en el tiempo cómo se relata, sino que empieza a relatar algo, se salta, después vuelve. Entonces vemos que estas aparentes contradicciones son la excusa precisa para que la alta crítica confirme la existencia de estas diferentes fuentes que el compilador del Pentateuco utilizó para poder redactar el Pentateuco, ya para poder realizar esta obra de 5 libros. Por lo tanto, si existen estas fuentes, obviamente van a haber estas ciertas contradicciones porque se introduce porciones de estas fuentes que hablan de por ejemplo del diluvio, pero que obviamente al complementarla con la otra fuente van a haber ciertas discrepancias entre ellas, ¿ya? Entonces ahí vemos ya los argumentos a favor de lo que es la alta crítica. Ahora nosotros vamos a ver cuáles son las fuentes que ellos ahora identificaron de acuerdo a lo que fue el concepto de la religión, de la evolución religiosa. Ellos también dataron estas posibles fuentes, ¿ya? Y les dieron un nombre específico también, ¿ya? De acuerdo al contenido que ellos encontraron en el Pentateuco, al contenido que encontraron dentro de esta compilación que es el Pentateuco, ¿ya? Así que comenzamos con la descripción de lo que son estas fuentes. Teoría de las fuentes o teoría documentaria JEDP. A finales del siglo XIX, Julius Wellhausen y Karl Graf desarrollaron la hipótesis Graf-Wellhausen, que fue aceptada como la base fundamental de la alta crítica. Usaron la teoría de la evolución religiosa de Israel como uno de los medios para distinguir los supuestos documentos que constituirían el Pentateuco. También la utilizaron para poner fecha a los documentos. Y ahora vamos a ver esta fuente que ellos identificaron con estas letras, ¿ya? Ellos identificaron 4 fuentes importantes, ¿ya? Que son identificadas con esta letra, la J, la E, la D y la P, ¿ya? La primera fuente, la fuente jehovista, que se identifica con la letra J, que prefiere el nombre de Jehová, habría sido redactado posiblemente en el reino de Salomón y considerado el más antiguo, ¿ya? En este caso, el libro de Génesis contiene muchas porciones de esta fuente, de la fuente J, según la alta crítica, ¿ya? Porque es la fuente más antigua y por lo tanto contiene una descripción del desarrollo religioso más primitivo, ¿ya? Y Génesis obviamente habla de los comienzos de la humanidad y de la historia de Israel, por lo tanto contiene mucho esta fuente, la fuente jehovista, la fuente J, ¿ya? La fuente eloísta, que se identifica con la letra E, que designa a Dios con el nombre común de Elohim, habría sido escrito después del primer documento, alrededor del siglo 8 antes de Cristo, ¿ya? El código deuteronómico o la fuente deuteronómica, que se designa con la letra D, comprendería todo el libro de Deuteronomio. Habría sido escrito en el reinado de Josías por los sacerdotes quienes usaron este fraude para promover un avivamiento religioso. Eso está en Segunda de Reyes 22:8, que ahí el escritor de Reyes habla de que se encontró el rollo de la ley en el templo, ¿ya? Y que hubo un avivamiento religioso, podemos decir que hubieron reformas religiosas en aquel entonces. Entonces, los postulantes de la alta crítica de las fuentes originales dicen que
que en ese tiempo los sacerdotes que encontraron este rollo de la ley en el templo, realmente no encontraron nada, sino que ellos escribieron ya este libro, ya escribieron, y esa es la fuente, ya la fuente deuteronómica, ya. Entonces ellos no encontraron nada, sino que ellos redactaron un libro, ya. Redactaron un libro, por eso que se le llama como un fraude, para promover un avivamiento religioso, ¿ya? El código sacerdotal P o la fuente P, que es el que pone un especial interés en la organización del tabernáculo, el culto y los sacrificios. Podría haber tomado cuerpo durante el periodo del cautiverio babilónico y dio el plan general del Pentateuco. Y aquí el código P, el código sacerdotal, por ejemplo, está contenido en gran parte en el libro de Levítico, porque ahí se nos habla de todo el tema del sacerdocio, del tabernáculo, todo lo que tiene que ver con la adoración, todo lo que tiene que ver con el culto religioso, ya pero de una forma más desarrollada, ¿ya? Por eso que veíamos que para los críticos de la alta crítica ya es imposible que Moisés haya podido describir ya ese detalle de la religión, ya hablando del tabernáculo, hablando del sacerdocio, hablando del culto, de la adoración, ya, porque se supone que considerando la evolución religiosa, este texto fue escrito ya durante el periodo de la deportación babilónica, más o menos en el año 586, 586, el año 500 ya antes de Cristo. Entonces aquí vemos cómo la alta crítica identificó primero estas fuentes y les colocó, ya le otorgó una fecha exacta de redacción, ¿ya? Y estas fuentes ya, según la alta crítica, están contenidas dentro del Pentateuco. Que cada libro del Pentateuco, que Génesis posee porciones de estas fuentes, ¿ya? Posee extractos de esta fuente, que Éxodo también posee extractos de esta fuente, de la fuente J, de la fuente E, de la fuente D, de la fuente P, y que cada uno de los libros contiene parte de todas estas fuentes, ¿ya? Para conformar su contenido, ¿ya? ¿Y cuál es la conclusión de la alta crítica? Moisés no pudo haber escrito el Pentateuco, eso es obvio, ya lo hemos dicho todo en todo el estudio. Existen varias fuentes de las que el autor, o compilador en este caso, se apoyó para la elaboración del Pentateuco, las fuentes que vimos anteriormente. Y probablemente quien realizó el trabajo de compilación de las diferentes fuentes para la elaboración final del Pentateuco haya sido Esdras, ¿ya? Según la tradición judía, ya se cree que Esdras fue quien conformó el canon del Antiguo Testamento o fue importante en la compilación del canon del Antiguo Testamento, ¿ya? Entonces se cree, ya según la alta crítica, se dice que Esdras pudo haber sido el compilador del Pentateuco, ¿ya? Entonces, en base a todo lo que hemos visto, esta es la conclusión de la alta crítica. Entonces, ahora lo que nosotros vamos a ver es la crítica bíblica, la baja crítica, pero cómo responde a toda esta argumentación en contra de la paternidad mosaica del Pentateuco, ¿ya? Y en primer lugar, en relación a los nombres, ¿ya? ¿Se acuerdan que John Astruc dijo que habían diferentes fuentes porque se identificaba a Dios con el nombre Elohim y Jehová, ¿ya? O sea, la fuente eloísta y la fuente yavista o jehovista. Entonces, en respuesta, la crítica bíblica dice: los eruditos conservadores rechazan llanamente la teoría documentaria JEDP. Señalan que los títulos de Dios no están distribuidos en el Génesis de una manera tal que se pueda dividir el libro como sostienen los de la teoría documentaria de la alta crítica. Por ejemplo, no se encuentra el nombre de Jehová en 17 capítulos, pero los críticos asignan porciones de cada uno de estos capítulos al documento jehovista, ¿ya? O sea, dicen que
Por ejemplo, de 17 capítulos de Génesis, no se encuentra en los 17 capítulos de Génesis el nombre Jehová. Pero aún así los de la alta crítica le asignan a esos 17 capítulos, le asignan porciones de la fuente jehovista. ¿Ya? Aún considerando que no todos los capítulos tienen alusión al nombre de Jehová. Entonces ahí vemos ya una cierta manipulación de lo que es la alta crítica en cuanto al contenido bíblico, ¿ya? En otorgarle una calificación, ¿ya? Cuando no lo es, ¿ya? Cuando no corresponde a tal calificación. Además, no debemos extrañarnos que Moisés haya designado a Dios con más de un título, ¿ya? Es como Dios se iba dando a conocer incluso, ¿ya? Cada vez, como hemos visto, la revelación de Dios es progresiva, por lo tanto Moisés iba conociendo a Dios de diferentes formas, ¿ya? Y utilizaba sus nombres, ¿ya? Los nombres conocidos de Dios, ¿ya? En su escrito, y eso no significa que por haber estas diferencias de nombres signifique que hayan diferencias en su autor, ¿ya? O que hayan diferentes fuentes contenidas en el texto bíblico, ¿ya? Moisés pudo haber utilizado claramente el nombre Elohim o Jehová, ¿ya? Y eso no indica o no niega su paternidad, ¿ya? En cuanto a los relatos duplicados y contradictorios, la crítica bíblica o la baja crítica explica que estos relatos que se repiten constituyen una ampliación, ¿ya? Del mismo relato que se describe simultáneamente, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, en primera instancia, el autor habla, ¿cierto?, acerca de los animales que entran en el arca de Noé, ¿ya? En segunda instancia, el segundo relato, por ejemplo, habla acerca de el detalle de los animales puros e impuros. Entonces, aquí vemos cómo en segunda instancia el relato amplía el concepto que se presenta en primera instancia, ¿ya? Ambos se complementan, no hay contradicción entre ellos, ¿ya? Obviamente para la alta crítica aquí vemos contradicciones porque supuestamente existen las dos fuentes distintas, pero aquí no, se complementan. En segunda instancia complementa el concepto que se presenta en la primera instancia. Y lo mismo pasa con el capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis, que hablan acerca de la creación del hombre. Pues en primera instancia, en el capítulo 1, el escritor, el autor, describe que Dios creó al hombre y la mujer. Pero en segunda instancia, en el capítulo 2, el autor detalla cómo Dios creó al hombre y la mujer. Entonces, en segunda instancia complementa lo que es el primer capítulo. El capítulo 2 complementa el primer capítulo. Entonces aquí vemos no contradicciones, sino que complementos en estos relatos duplicados. Las diferencias de estilos. Obviamente Moisés tuvo que haber escrito de una forma distinta cuando se refería a diferentes temas, ¿ya? Él tuvo que redactar leyes, ¿ya? Por lo tanto tuvo que escribir de una forma particular, pero en otra instancia tuvo que redactar la historia, ¿ya? Redactar historia. En otra instancia escribió cánticos, ¿ya? Y lo hizo de manera poética. Entonces vemos que las diferencias de estilo no radican en una diferencia de autores o diferencias de fuentes, sino que radica en las diferencias de temas que abarcaba Moisés al momento de escribir, ¿ya? Y obviamente sabemos que Moisés era culto, ya tenía buena educación, se educó en el palacio del faraón, ¿ya? Por lo tanto tenía un vocabulario bastante rico, ¿ya? Rico en vocabulario, entonces podía utilizar diferentes estilos al momento de escribir. Ahora, estas diferencias de estilos son mínimas, ¿ya? En el texto, ¿ya? Pero aún así, a pesar de que son diferencias mínimas, aún así la alta crítica las considera como parte fundamental de su postulado acerca de las fuentes, ¿ya?
Los anacronismos, vimos que también, o hablamos acerca de que la historia bíblica muchas veces habla de un tema y después como que se salta en el tiempo y después vuelve, entonces no tiene esa continuidad en la historia. Pero también hay otros anacronismos que tienen que ver con, por ejemplo, que Moisés, los textos ya, por ejemplo, describen el nombre de algunas ciudades con el nombre que se conoció muchos años después del tiempo de Moisés, ¿ya? Entonces, ¿por qué pasan estas cosas? O por ejemplo, el capítulo 34 del libro de Deuteronomio narra la muerte de Moisés. Obviamente Moisés no pudo haber escrito su muerte, ¿ya? No pudo haber redactado aquello, ¿ya? Entonces vemos que hay ciertas adiciones al Pentateuco, ciertas adiciones al escrito, pero que no contradicen o que no afectan la paternidad literaria en su totalidad del Pentateuco. ¿Ya? No afectan la paternidad mosaica al Pentateuco. Pero sí hay ciertas adiciones. Por ejemplo, Moisés pudo haber escrito el nombre de la ciudad tal como él la conocía en su tiempo, pero alguien más hizo esa adición, ¿ya? Y hizo esa corrección, podemos decir, en cuanto al nombre, ¿ya? Eh, Podemos decir que esto no afecta, ¿ya? El carácter, el carácter de la inspiración de la escritura, ¿ya? Y no afecta la paternidad literaria del libro, ¿ya? Entonces Dios también guió, así como guió a Moisés en la inspiración, también Dios guió a estos personajes también a incluir estas adiciones, ¿ya? Pequeñas, ¿ya? Pero que obviamente no afectaban el contenido bíblico, ¿ya? Si hubiesen sido adiciones que afectaran el contenido, la historia bíblica, obviamente ahí sí habrían dudas acerca de la confiabilidad de la escritura, pero no es así, no es el caso, ¿ya? Como dice ahí, Dios continuó actuando en personas de fe para elaborar algunas adiciones al texto, tales como Deuteronomio 34, e inserciones históricas como nombres de ciudades que reflejan una época posterior a la conquista de la tierra de Canaán, ¿ya? Entonces ahí vemos lo relacionado, la respuesta crítica bíblica, ¿ya? En cuanto a anacronismo, ¿ya? Que obviamente para la alta crítica es evidencia, ya de que estas porciones bíblicas corresponden a fuentes posteriores, ¿ya? ¿Ya? Y que para ellos no son adiciones al texto, sino que son fuentes posteriores, ¿ya? Que obviamente contienen los nombres reales de las ciudades tales como las conocían cuando se elaboraron estas fuentes. Conclusión crítica bíblica, entonces. ¿Qué es lo que concluye la postura conservadora acerca de la paternidad mosaica del Pentateuco? La arqueología ha encontrado muchísima evidencia que confirma la historicidad de gran parte del libro de Génesis. Génesis no es entonces una colección de leyendas cananeas adaptada por los hebreos, como dice la alta crítica, ¿ya? Entonces la arqueología ha confirmado la historicidad de parte del libro de Génesis. Por ejemplo, de los tiempos de los patriarcas se ha encontrado mucha evidencia que avala la historia que se redacta acerca de los patriarcas. ¿Ya? Los nombres, por ejemplo, se ha encontrado mucha evidencia arqueológica que avala, por ejemplo, el tema de los nombres, ya característicos en los tiempos de los patriarcas, como se nombra en el libro de Génesis. ¿Ya? En cuanto ahora a la alta crítica, la evidencia científica de la alta crítica, esta no existe, ¿ya? No hay evidencia que confirme la existencia de las fuentes originales que supuestamente la alta crítica confirma. No existen, ¿ya? La arqueología no ha encontrado hasta ahora esas fuentes, ¿ya? O copias de aquellas fuentes, ¿ya? O algún escrito que aluda a aquella fuente. Nada. La alta crítica pretende desacreditar la confiabilidad de la escritura basándose en evidencias no comprobables, en fuentes inexistentes hasta el día de hoy y en presupuestos que contradicen la objetividad del texto científico, del método científico, perdón. Obviamente la razón es un elemento importante en el estudio científico, ¿ya? Y cuando ellos van al estudio crítico de la escritura, ellos obviamente ocupan el método científico. Ya, porque la razón es un punto fundamental para el estudio científico, pero aún así el método científico dice que el estudio debe ser sin presupuesto, sin prejuicio, ¿ya? Sin subjetividad, debe ser un estudio objetivo,
Pero los racionalistas, los críticos bíblicos liberales racionalistas, estudian la Escritura obviamente con presupuesto. Ya lo vimos, que ellos no consideran la Escritura como la palabra inspirada por Dios. Entonces van en contra de la objetividad del método científico. Detrás del pensamiento crítico de la teoría documentaria existe una evidente influencia del racionalismo y la filosofía evolucionista. Obviamente, el racionalismo excluye todo lo que tiene que ver con lo sobrenatural, la inspiración de la escritura, y la evolución obviamente tiene que ver con algo contrario al pensamiento bíblico, ¿ya? Obviamente la escritura nos enseña que Dios fue el creador de todas las cosas, no que la casualidad, que todo lo que nosotros vemos fue producto de la casualidad, como lo dice la teoría de la evolución, ¿ya? Entonces aquí vemos ya parte de la conclusión de lo que es, o a la conclusión de lo que llegó la crítica bíblica o la baja crítica en respuesta a la alta crítica, ¿ya? Otro punto que vemos es que el Pentateuco está plenamente inspirado por Dios, pero la verdad de la inspiración no elimina que Moisés emplease una variedad de fuentes, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que la inspiración de Dios tiene que ver con que Dios guió al escritor a poder registrar lo que él quería que registrara, ¿ya? De eso se trata la inspiración, y lo libró de errores a través del Espíritu Santo. Lo guió, le dio luz y lo guió para que pudiese redactar el mensaje de Dios, la revelación de Dios. Pero esto no significa que el escritor haya utilizado los recursos a la mano que poseía, ¿ya? En este caso Moisés también se valió de ciertos recursos para poder escribir, ¿ya? Y Lucas también, ahí como vemos entre paréntesis, Lucas también hizo lo mismo cuando él escribió su evangelio. Cuando él redactó su evangelio, él recopiló información, ¿ya?, para poder redactar su evangelio. Moisés recibió alguna información directamente de parte de Dios, como lo fue el Decálogo. Eso fue directamente de parte de Dios. Pero hubieron otras cosas que él fue testigo, como fue las plagas en Egipto, por ejemplo, la peregrinación en el desierto, el abrir el mar en dos, ¿cierto? Ver cómo caía el maná, ver cuando él golpeó la roca y fluyó agua de la roca. Todos esos eventos nosotros vemos que Moisés fue testigo ocular de aquellos eventos. Entonces, él escribió de acuerdo a su testimonio, ¿ya? A su testimonio, a todo lo que él vivió, todo lo que él vio. Pero también hubieron otras formas en las que él recibió ya información, y estas fueron a través de documentos escritos o la transmisión oral también. Por ejemplo, el relato del diluvio o las historias de los patriarcas, porque él obviamente no vivió en esos tiempos. Él está contando la historia pasada cuando habla en Génesis, y obviamente los primeros 11 capítulos, ¿ya? Entonces todo eso obviamente tiene que haberse transmitido de generación en generación a través de tradiciones orales, ¿ya? Y también a través de documentos que, por ejemplo, mantenían la genealogía, que era importante en los tiempos del Antiguo Testamento tener un registro de la genealogía, de la ascendencia familiar. Entonces, por ejemplo, en el capítulo 5 de Génesis, ahí se nos habla de las genealogías de Adán. Entonces ahí vemos un cierto documento del cual Moisés se valió para poder escribir también, ¿ya? Y de las tradiciones orales. Entonces vemos que todos estos elementos, Moisés se valió de todos estos recursos que tenía a mano para poder también redactar bajo la inspiración de Dios, ¿ya? Y Dios obviamente lo libró de errores para poder escribir la revelación de Dios, ¿ya? El mismo Pentateuco declara que Moisés es su autor, y aquí tenemos muchas citas, ¿ya? El mismo Pentateuco, muchas porciones de su contenido, declara que Moisés fue su escritor. Ahora la alta crítica podría decir, ya, si Moisés fue su escritor, no, las mismas citas del Pentateuco son como una referencia muy cercana. Pero también escritos del Antiguo Testamento también declaran la paternidad mosaica, y no tan solamente escritos del Antiguo Testamento, sino posteriores, sino que también el mismo testimonio de Jesucristo. Él habla acerca de Moisés y los profetas, refiriéndose a Moisés, refiriéndose a los escritos de Moisés, ¿ya?
Entonces habla de Moisés y los profetas, de Moisés y los salmos y los profetas. Entonces vemos que el mismo Jesucristo testifica a favor de la paternidad mosaica del Pentateuco. Y los escritores del Nuevo Testamento también lo hacen. Entonces hay mucha más evidencia a favor de la paternidad mosaica, ¿ya?, que a favor de la alta crítica, ¿ya? Entonces vemos cómo hay un testimonio unánime en cuanto a la paternidad mosaica. ¿Ya? El testimonio de la tradición ha sido unánime en apoyar la paternidad mosaica, la literatura del periodo intertestamentario. Y esto es importante, que a pesar de que hay libros, hay literatura intertestamentaria que obviamente no está en el Antiguo ni el Nuevo Testamento considerada en el canon, pero sí ellos también avalan la paternidad mosaica del Pentateuco. La iglesia primitiva lo hizo, la iglesia de los siglos posteriores han acordado en que Moisés fue el escritor de Génesis a Deuteronomio. Solo recientemente ha habido un desafío sin fundamento a la paternidad mosaica por parte de los críticos liberales. Entonces, durante años, hay décadas, siglos de tradición que afirma la paternidad mosaica del Pentateuco. Y solamente esto ocurrido en cuanto a la alta crítica, esto ha ocurrido en los últimos 100 años, podríamos decir, ¿ya? ¿Ya? Pero de ahí para atrás podríamos decir la tradición, la iglesia, el mismo testimonio bíblico afirma la paternidad mosaica del Pentateuco, ¿ya? Y como hemos visto, hay mucha mayor evidencia tanto bíblica como extra bíblica, como lo es la arqueología, la ciencia, que avala la paternidad mosaica, ¿ya?, que avala la historicidad bíblica, ¿ya? Y no avala lo que la alta crítica propone, ¿ya? No se ha encontrado evidencia alguna de la existencia de estas fuentes, ya fuentes originales que según ellos los escritores bíblicos utilizaron para poder redactar sus escritos, no existen, ¿ya? Entonces vemos que la confiabilidad de la escritura no ha podido ser puesta en duda, ¿ya? A pesar de que muchos creen en esta teoría de la alta crítica, lo hacen porque son influenciados por el pensamiento racionalista, por el pensamiento evolucionista, más que por un pensamiento bíblico, un pensamiento conservador cristiano, podríamos decir. Entonces vemos que la confiabilidad de la escritura sigue siendo confiable, valga la redundancia. ¿Ya? Podemos seguir confiando en la escritura, podemos seguir confiando en que la palabra de Dios es la palabra inspirada por Dios, aunque muchos quieran negarlo, aunque muchos quieran poner en duda esa confiabilidad, ¿ya? Aún así la palabra de Dios ya sigue teniendo esa vigencia y esa autoridad y esa sobrenaturalidad, ¿ya? Sigue siendo la palabra inspirada por Dios y sigue siendo útil, ¿ya?, para nuestra vida. Como hemos visto en los videos anteriores, 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17, dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Si nosotros negamos la inspiración de la escritura, vamos a cometer muchos errores, ¿ya? Vamos a indagar, vamos a llegar a conclusiones que son inimaginables, ¿ya?, como lo es la alta crítica, que hasta el día de hoy solamente está en sus mentes la existencia de estas fuentes originales, ¿ya? Entonces debemos seguir confiando en la inspiración divina de la palabra del Señor y confiando en que su contenido nos prepara, nos capacita a nosotros para toda buena obra. Así que espero que este video haya sido aclaratorio. Si he sido un poco confuso, les pido disculpas, pero trato de hacer lo mejor posible. Así que les dejo invitado para el próximo video, ya en donde comenzaremos ya con los estudios panorámicos de los libros de la Biblia, ya comenzando obviamente con el Pentateuco. Por esa razón quise hacer este video aclarando el tema acerca de la paternidad mosaica, la alta crítica que niega la paternidad del Pentateuco, ¿ya? Pero como hemos visto, hay mucha más evidencia que avala la paternidad
Moisés en cuanto a la redacción del Pentateuco. Así que Dios les bendiga, espero que estén bien y nos encontramos en un próximo video. Bendiciones.